Muy buenas a todos y todas. Unity acaba de dar un salto enorme, una IA integrada que puede cambiar por completo cómo desarrollamos videojuegos, desde una simple ayuda con información hasta la generación de código, sprites, sonido y mucho más. Así que vamos a ver cómo funciona. Lo primero que haremos será iniciar la IA. Para ello vamos al botón de AI en la parte superior y pulsamos sobre el botón de aceptar términos e instalar Unity AI. Cuando finalice, tendremos acceso a la ventana de la IA de Unity. Esta se compone de dos herramientas principales, el asistente por un lado y la generación por otro. Empecemos por el asistente. En el menú pulsaremos sobre Open Assistant. También puedes pulsar la combinación de teclas Ctrl-Alt-A. Este asistente tiene tres comandos. El primero es Ask y nos responde a preguntas que hagamos obteniendo información de la documentación de Unity y de su API. Lo único que tenemos que hacer es escribir /ask y la pregunta que queremos hacer. Le puedes preguntar cómo funciona una determinada característica o incluso el por qué te da error un script. El segundo comando es run, que nos permitirá automatizar acciones repetitivas dentro de Unity. Para ello, en la ventana del asistente, arrastra el objeto al que quieres aplicarle modificaciones y puedes decirle que lo duplique una determinada cantidad de veces y aleatorice su posición. O incluso, puedes añadir un conjunto de objetos y renombrarlos. Le voy a pedir que les pongan nombres de generales de la antigua Roma. El tercer comando es code. Este, como su nombre indica, lo vamos a utilizar para todo lo que tenga que ver con los scripts de C#, desde generar código hasta compilar o testear errores de sintaxis. En mi caso, he probado a decirle que me generara un script para mover a un personaje en un videojuego de plataformas, pero, en mi opinión, este apartado aún está un poco verde, puesto que no ha hecho más que salirme errores. Aún así, como punto de partida para empezar un código si tienes conocimientos de C#, está genial. Continuamos con la segunda herramienta de esta nueva IA de Unity, que es la generación de elementos. Y aquí viene una buena noticia. Como está en fase beta, los créditos están desactivados y es gratuito para todo el mundo, así que no perdáis el tiempo y utilizarlo ahora todo lo que podáis. Para utilizar esta funcionalidad, vamos de nuevo a la parte superior, al botón AI, y seleccionamos Generate New. Aquí nos saldrán una serie de opciones: animaciones, materiales, sonidos, sprites y texturas. Vamos a probar a generar un sprite. Al darle, lo primero que tendremos que hacer es ponerle un nombre. En esta nueva ventana, en la parte superior, debemos elegir el modelo de IA generativa. Hay muchísimos tipos, así que seleccionad la que más os guste. En mi caso, voy a seleccionar la de 16 bits y le voy a pedir que me haga el héroe de un JRPG. Tras esperar un rato, podremos observar el resultado. Continuaremos probando la generación de un sonido. Esta es una de las cosas que más me ha gustado de esta IA. El resultado de los sonidos es bueno, aunque tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que solo pueden durar 10 segundos. También he realizado otra prueba con una textura, aunque en este caso el resultado no me ha convencido mucho. Esta herramienta generativa tiene también otras utilidades, como eliminar fondos, aumentar la escala, pixelizar y recolorear, entre otros. Si lo pruebas, coméntame en el vídeo qué tal están estas opciones. En conclusión, y como opinión personal, el asistente de IA me ha gustado mucho. Seguro que será una herramienta indispensable a partir de ahora en el desarrollo de videojuegos con este programa. Sin embargo, la parte de la IA generativa me ha parecido que está aún un poco verde, pero seguro que en unas cuantas versiones que lo perfeccionen dará resultados espectaculares y ahorrará mucho tiempo a la hora de crear nuestros assets. Espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis, para más vídeos como este, suscribíos y dadle a like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.